Buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Kelly, Rodrigo, Jaime. Todos buenas tardes. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Pues el tema que es la ética en la administración pública, pues antes de entrar de lleno, pues tenemos que saber qué es la ética. Y sencillamente, pues hablamos de un código que generalmente nos maneja ciertas reglas, ciertas leyes que nos estipulan las restricciones que por supuesto en la conducta del ser humano, pues primero nos lleva a respetarlas, pero segundo, otro de sus objetivos también no menos importante que el primero, pues es prácticamente mejorar la calidad humana, mejorar la conducta, la actitud, la forma de actuar del ser humano, cómo nos comportamos en la vida. Un código de ética, por supuesto que no se va a imponer, porque finalmente es algo que el ser humano debe de traer implícito. Y no nos podemos, a veces, no podemos cerrar los ojos ante esto, porque las personas toman decisiones y se conducen de acuerdo a un código, pero ese código tiene una característica. A pesar de tener reglas universales, porque en la casa de todos, aunque vivamos en diferentes situaciones, yo no creo que no exista algo que les diga respeto, algo que les diga justicia. No confundir los valores que son emanados de nuestro código, no hay que confundirlos con la educación que tenemos cada uno en nuestras casas. Esto es un poco complejo. Por un lado tenemos reglas universales. No robarás, no matarás, no violarás, no hablarás mal de la gente. Bueno, hasta parece una clase religiosa, pero no. Es algo que si yo robo, la ley me castiga. Si yo mato, la ley me castiga. Si soy adúltero, la ley me va a castigar. En fin, todo eso es una cuestión de leyes y son universales. Pero la educación es la perspectiva que generamos nosotros dentro de ese ámbito que de alguna otra manera practicamos. Y entonces, técnicamente todos nos tenemos que conducir en esa relación social, en esa relación humana, todos tenemos que apegarnos a los códigos de ética, porque así debe de ser. Y eso, la gente que permite esto, pues es gente que cae dentro de ese concepto de decencia, gente civilizada, educada, para poderse conducir de la manera que lo pide este código. Podemos decir que la ética es una disciplina que se encarga y hace un alto muy importante en la moral. La moral es algo que solamente es competente para los actos humanos. Y bueno, yo quiero evitar tener esa situación de bueno y malo. Creo que tenemos que ir cambiando la cultura para evitar esa palabra malo. Cuando hay ausencia de principios,
ausencia de educación, ausencia del conocimiento de este código de ética, posiblemente nuestros actos sean incorrectos. Sócrates hace una referencia muy interesante al respecto. ¿Y se acuerda de eso de yo solo sé que no sé nada? Precisamente hablaban de que a veces el ser humano actúa de manera inconsciente por desconocimiento. Sabemos que eso, pues, es variable, porque mucha gente decide, a pesar de conocerlo, decide hacerlo, está haciendo algo no bueno ni malo, o no bueno con alitas, o malo con cuernitos, sino simplemente aprender a encontrar la similitud y la discrepancia entre lo bueno y lo malo. Y para evitar la palabra malo, hablaremos de la ausencia de estos principios. Decía Albert Einstein, Dios creó el bien y Dios creó el mal, pero el mal es prácticamente la ausencia de Dios. Einstein, un científico que pocas veces pudieron imaginar esa interrelación ideológica. Entonces, a condición de todo esto, el ser humano es libre de actuar de manera voluntaria y consciente. Y tenemos nosotros simplemente que comportarnos como se debe. El famoso deber. Vale la pena decir que la relación entre lo que uno debe de hacer y lo que no se debe de hacer, y esta decisión personal es la moral. Se le llama moral. Porque el código de buena conducta ya está hecho. Ahora nos resta a nosotros respetarlo. Los individuos y los grupos se caracterizan por sus actuaciones. La conducta ética incluye que debemos de estar regidos en códigos y que tienen una repercusión en nuestros actos morales. El que decide violar es inmoral. No es malo, ni le van a salir cuernos, nada más. Simplemente es inmoral. Una persona no digna de confianza, una persona no digna de concesiones porque no conoce el respeto. Y precisamente ya no vamos a hablar más de la ética, porque estaríamos hablando prácticamente de algo que creo que se sobreentiende. Ahorita les voy a compartir ya la pantalla respecto de lo que es el código de ética en el sector público. Nosotros siempre vamos a utilizar esto. Acuérdense que la ciencia es un arte. Y en este caso vamos a tratar de entender lo justo y lo correcto de la persona, su trabajo, su impacto en la sociedad. La ética es una ciencia normativa y descriptiva y tiene elementos, el comportamiento, lo justo, lo correcto. De hecho, la palabra derecho significa lo correcto, hacer lo correcto. Entonces, acá viene la parte de la moral. Morales, morí, mos, moralis. Y lo moral es una costumbre, es un hábito que se puede perfeccionar.
Si el papá le pega a la mamá, el papá es inmoral. Más allá de rasgarse las vestiduras y malditos hombres, y viva la liberación femenina, y en vez de calmar, entonces a lo que se está haciendo, se está invirtiendo el papel, porque ahora empieza a haber mucha agresión femenina, pero el hombre no va a decir nada, porque entonces va a ser acusado de intentos de homicidio y quiso hacer un feminicidio. Se están invirtiendo los papeles, mal hecho, porque en vez de llevar a la concertación, consensar con la gente, llegar a un acuerdo, casi está lanzando piedras en pos de guerra. Ahora es una guerra, una batalla. Entonces, si la costumbre y el hábito se corrigen en los hombres, es un acto moral, es un acto de buena fe que no tendría que llegar a verse como enemigos. Para estos efectos, la moral se conformará como, pues más que normas, son hábitos, costumbres que están apegadas a lo que ya es natural. No hay que aprender a conformarse ni acostumbrarse. Ah, siempre ha sido así. No, no tiene que ser. Estas normas a las personas y que son de alguna manera con conocimiento de causa, aceptadas de libre y conscientemente, pues es como una sociedad se comporta. Y de alguna manera regulan e intervienen, influyen en la conducta individual. Y que hay una repercusión social. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que... ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que en algunos círculos, por costumbre, se siguen haciendo prácticas principalmente de restricciones a la mujer por parte del hombre? Es inmoral vender a la hija por unas vacas, un toro, o dinero, la famosa, ¿cómo le llaman cuando llevan el dote? La famosa dote. Por ejemplo, en la ciudad nosotros ya no lo aceptamos. Es una costumbre, es una práctica inmoral. Entonces, a esto se refiere precisamente el comportamiento que caracteriza a algunos grupos sociales, pues todavía está dentro de estas violaciones, pero es una costumbre. Y quien ha intentado cambiarla entra en conflicto con la comunidad, porque incluso las mujeres pueden ser sumisas a esto, por costumbre, porque así las educaron. Hay que romper esto, hay que evitarlo. Claro que no vamos a llegar a una comunidad a decirle porque nos van a linchar. Algún día cambiarán esos malos hábitos. ¿Cuáles son los elementos de la moral? Pues son las normas, los códigos, la conciencia, esa libertad, la capacidad de decidir si atacar o actuar bajo las normas, aquellos valores inherentes que están prácticamente implícitos en las reglas de la conducta, la honestidad, el respeto, la justicia, la laboriosidad, generosidad, el patrimonio, la sinceridad, la fortaleza, en fin. No sé cuántos de estos ustedes, haciendo un recuento, pues cuántos diríamos a cuántos he faltado, ¿no? Eso ya es decisión personal. Pero bueno, vamos a dejar de ver esta para entrar a esto, a nuestro compartir la pantalla ya en el sector público. Para mí era importante, y obviamente cada uno de ustedes tendrá
su propia percepción, porque pues, cada uno de ustedes ya tiene una educación, aunque diferente, pero que está muy relacionado, y todos, de alguna manera, tenemos la misma percepción, aunque estemos en lugares diferentes. Eso es un fenómeno que se puede entender. Pero vayamos al meollo del asunto. Aquí vamos a hablar sobre la práctica de aquellas personas que tienen en sus manos una función pública. Son empleados. ¿Y qué esperamos de un servidor público? Pues que realmente pueda conocer y pueda manejar de manera importante los valores, que garanticen su desempeño ético y que es el adecuado. Actualmente, y lo podemos ver, percibir, se han intensificado o realmente se ha convertido en la palabra de moda del actual gobierno, se ha convertido esta palabra, la corrupción. Esa fue la bandera. Vamos a atacar la corrupción. ¿Cómo se ataca la corrupción? ¿Alguien de ustedes podría decir cómo se ataca la corrupción desde su muy personal y subjetiva percepción? ¿Cómo atacarían la corrupción? ¿Por qué están tan callados? Pues, bueno, atacar la corrupción sería un poco difícil, profe, porque son cosas que ya vienen de años pasados y durante décadas, de que se puede erradicar, tal vez se puede erradicar, pero siento que llevaría un proceso demasiado largo. No sería como de aquí en un año o 2 años. Sí, de hecho, el primer punto es comprensible que no se puede acabar de la noche a la mañana. Pues una cosa que yo digo que donde la podríamos empezar a erradicar sería por nosotros mismos. Por ejemplo, si nos para un tránsito, no tratar de darle soborno o no acceder a ello. Tal vez no sea mucho, pero va a ser la diferencia entre personas y posiblemente pueda ser un paso importante. Qué bueno que piensas así. A mí no me importa. Con el primero que empiece, por lo menos ya existe una persona en el mundo que no la practica. La arena de la playa se compone de un número infinito de partículas. Y por eso dice, yo pongo mi granito de arena. La corrupción no se ataca como lo está haciendo el gobierno. Pues ahora, ya, adelante, Pati. Profe, también podría ser a lo mejor disminuyendo la cuota de las multas o que sean como más a la hora del papeleo o algo así, hacer un poco más accesible esa forma, porque pues mucha gente he visto que se presta a todo eso de la corrupción porque a la hora de hacer algún trámite o algo así, pues, por ejemplo, en lugar de estarse formándose 2 horas y luego que pasan que al módulo 1 y que lo que te revisan y luego al módulo 2 y así sucesivamente, yo creo que esa sería también una parte porque la gente prefiere darle a lo mejor a lo que son a los de tránsito, no sé, 50, 100 pesos a pagar la multa que me está saliendo en 300, 500 pesos y aparte todo lo que es la pérdida de tiempo, ¿no?
Ambos ejemplos, tanto el de Rodrigo como el de Patti, está enfocado al ciudadano. Preferimos, para evitar el problema, uno dice, pues yo prefiero que me multe y no le doy nada. Y la percepción que tú has observado es que mucha gente prefiere dar, pues para agilizar un trámite. Me estás hablando de disminuir la tramitología, los costos, para que la gente pueda llevar a cabo rápido sus diligencias. Disminuir las multas también, no solamente de la que hablaban, sino si yo disminuyo los castigos para aquellos que practican la corrupción, pues todos van a querer ser corruptos. Porque es algo verdaderamente ofensivo que un tipo que roba miles de millones de pesos con una multa de 250,000 pesos, de 1,000,000 de pesos, pues se sale riendo. Si robé 1,900 millones de pesos y me descubren y me ponen una multa de 10 millones de pesos, y además de esa multa me inhabilitan 10 años para ocupar un cargo público, pues me salgo riendo. ¿Cuándo me voy a acabar 1,800 millones de pesos? Pues nunca. Puedo estar 10 años sin hacer nada y el dinero invirtiéndose y yo vivo tranquilamente. Yo creo que, y digo que es equivocada la forma. Yo no dudo que exista gente que ame a este señor. Lo que sí sé es que hay mucha gente que al no aceptar su responsabilidad, porque los responsables de que este cuate esté ahí son todos esos millones que aparentemente votaron por él. Aparentemente. En la política, cuando se hace el recuento, la lógica y la realidad dice, si los partidos votaran de manera independiente, que no hubiese alianzas, el presidente ahorita sería el del PAN, porque obtuvo mayoría de votos. Este cuate tuvo muchos votos porque se le subieron al coche todos los priistas resentidos, todos los perredistas resentidos, panistas resentidos, y además se unieron los partidos, por eso ganó. Si somos en autocrítica, él no ganó, aunque digan que contaba con la aprobación. No, porque en México se estila que el partido político aplica el voto de castigo. Como tú no me quisiste dar lugar en el partido del PAN, en el PRI, en el PRD, bueno, entonces ahora me llevo a mi gente y me instalo, curiosamente cambio. Eso es inmoral. Eso no es ético. No están respetando las reglas. Y entonces, la corrupción no se ataca. Deja, por ejemplo, lo que hizo todos los proveedores, ya no porque son corruptos. ¿Pero por qué son? Porque lo dice él, pero que muestren las pruebas. Porque hizo a un lado a los proveedores médicos, pero no lo planeó de tal manera que tuviera a los sustitutos de esos corruptos. Aquí están los nuevos proveedores. No tenemos proveedores. Ayer, por ejemplo, se siente feo, es muy triste cuando le digo a un amigo que me encontré ayer, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿y tu papá cómo está? Le dije, mi papá falleció hace un mes. Caray, lo siento, ¿no? Es que ya el sector público, el Seguro Social, ya no le quiso dar atención desde hace como 3, 4 meses, porque no tienen medicamentos para el cáncer. No tienen nada. No hay proveedores. Eso no es atacar la corrupción, de verdad. Atacar la corrupción es, a ver, ya te caché, aquí están todos los documentos y ahora te voy a juzgar y ahora sí, mira, la multa
es esta y el castigo es este, pero yo ya tengo a mi panel de proveedores. Esas acciones del gobierno son inmorales. Y esa, perdón, iba a decir una tontería, esa manera de expresarse cuando dijeron, es que los niños no tienen, y de veras no lo tienen, y se los digo porque tengo amigos en ese sentido, no tienen medicamentos para el cáncer. Y la respuesta del presidente fue, serán recordados como niños héroes, porque ofertaron su vida y pues, la corrupción, porque no son tus hijos. No seas inmoral, pero como nadie lo va a aceptar, y en México tenemos un grave problema. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos que nos equivocamos? Porque no me digan que los que votaron por este cuate hoy viven de manera diferente. No me digan que porque votaron la gasolina, a mí me cuesta 20 pesos y a ustedes les cuesta 10, a los que tengan coches. No me digan que el huevo a ustedes les cuesta 15 pesos como antes y a nosotros nos cuesta casi 40 pesos un kilo. No me digan que viven diferente, pero nadie va a aceptar que se equivocó. Porque ahorita mucha gente dice, y yo que voté por él, pues sí, nos embaucó. Actos inmorales. Y precisamente hay que aprender a dilucidar. Ahorita hay un comercial que dice, de los jóvenes precisamente, los que van a votar, sí, pero analicen las propuestas. No se dejen llevar, todos son iguales, sí, todos sí, pero nunca habíamos estado en estas condiciones. Que alguien te diga, es que se murió porque ya no hubo atención médica para él, porque no hay medicamentos. Qué triste. No sé qué piensen, pero precisamente la corrupción hoy es parte fundamental en todo, en todo. Dentro de todo esto, nosotros debemos de aplicar valores fundamentales, deseables, que contemplen la orientación. Y miren, todos tenemos, porque somos humanos, en algún momento hemos sido y hemos aplicado prácticas ilícitas. A mí que no me digan que alguien no, por favor. Si no, no seríamos humanos. Pues tiene razón, profe, porque todos hemos practicado alguna situación ilícita, hemos dado soborno, aunque digamos que no, y como usted dice, para reconocer nuestros errores es como que muy complicado, pero es parte de ser Todo el humanos, mundo como tiene la dice, culpa, y exactamente, ¿no, Rodrigo? sí. Todo el ¿Perdón? mundo tiene la culpa menos yo. Pues podría decir Entonces, así que es la mayoría. Es fundamental aplicar estos valores, que estén orientados al bien común, con medidas concretas. Yo no estoy en contra de quitar proveedores corruptos. Lo que a mí me brinca es que, ok, ya pensé quitarlos, pero mi encargado de adquisiciones o el área que esté encargado de gestionar nuevos proveedores y aplicarles todo el proceso de licitación, cuando él me diga, ya tengo a los proveedores de estos medicamentos con estos precios y estas ventajas, quítalos y enjuícialos, pero con pruebas. Honestamente, ¿cuánta gente conocen proveedores del Seguro Social que están en la cárcel? ¿Cuántos? ¿Cuántos políticos que tanto dicho de corrupción, cuántos están en la cárcel? Pues son ¿Cuántos muy violadores? pocos. No hay ninguno. No hay ninguno porque los que están son chivos expiatorios. No hay. Entonces, es importante. Y ahorita lo que vamos a ver en esto de las relaciones públicas, la función pública, los niveles jerárquicos, es necesario cumplir las funciones públicas, impulsar valores, patrones de conducta, los sentimientos, los intereses.
todo esto tiene que ser y lo debe de contener estas personas que se consagran al servicio público, porque así lo decidieron. Quiero pensar que así lo decidieron, porque si entraron porque el angelito ya no quiso estudiar, entonces el papá lo castigó y te dijo, ahora te voy a meter a trabajar. Pero yo pensé que iba a entrar desde archivista, hacer paquetes. No, lo metieron, yo lo vi y no me lo platicaron. Ahora que ganó el señor ¿cómo se llama, por cierto, el gobernador de Puebla? Fíjense, es tan X que ni siquiera sé su nombre. Miguel Barbosa. Miguel Barbosa. Cuando él entró, yo tengo muchos amigos en finanzas, y entonces muchos fueron destituidos. Oye, ¿por qué te sacaron? Pues es que ya están pagando los favores, ya están llegando los humildes servidores públicos. ¡Ah, caray! Dije, mira qué carrazos están llegando al estacionamiento. Dice, ¿ves ese niño que bajó? Sí, es el nuevo director, es el nuevo jefe de estos. No saben nada, pero llegaron a mandar. ¿Ustedes creen que esa gente es un servidor público comprometido? ¿Ustedes creen que esa gente contiene todas estas características que nos están hablando aquí? Patrones de conducta, empático, ser emocional, tener esos valores que nos va a llevar a la consagración. No, uno de ellos llegó pidiendo, luego, ¿qué camioneta me van a dar? Mira, tenemos esta Tiguan y tenemos esta Suburban. No, esas ya son viejitas y modelos. Yo quiero una nueva. Vean. Y no crean que es chisme ni me lo platican. Pues por alguna extraña razón uno lo va viendo ahí. Entonces, cuando queremos una congruencia, el servidor público debe de tener todo esto que requiere la administración pública. Este marco, este cuadrito donde se van a manejar las relaciones, debe de haber y debe de verse a simple vista estas aptitudes éticas. Y, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre política y administración pública? Pues, simple y sencillamente, que la política se deben de establecer reglas y normas a través de la administración de los dineros para que tanto los ciudadanos, como lo dice abajo, la administración pública y los ciudadanos puedan tener los beneficios que pide el país. Decir una frase como la que escuché ayer, qué falta de emoción, qué falta de tacto. Decir, las empresas cerveceras y lecheras están haciendo su negocio en lugares desérticos donde no hay agua. Hay que cuidar el agua porque si no voy a tomar medidas enérgicas contra ellos, que ya también va contra las empresas lecheras y las empresas cerveceras. ¿Qué no tiene una empresa cervecera? Bueno, los prestanombres, sus hijos. ¿Qué no tiene él una industria cervecera? Y luego decir una frase tan desafortunada, ¿por qué no mejor trabajan en el sur? O sea, ahí hasta se inundan, hay mucha agua. Ahí hasta se inundan. No has terminado de sanar la herida de las inundaciones del año pasado y ya estás haciendo sarcasmo con la desgracia humana. Ayer lo dijo, Tómense su tiempo y de vez en cuando vean, para que vean si realmente existe esta congruencia entre su política, la administración pública y el beneficio de los ciudadanos. La relación del sector público con el privado, que esté perfectamente reglamentado esta relación en la participación principalmente de la actividad económica y de los proveedores. Ahorita se nos viene una bronca fuerte, porque un yacimiento que ya fue descubierto en la época de Peña Nieto, ayer, antier o lo redescubrieron. Pero lo que nadie sabe es que la empresa Talos, que es un consorcio, está constituida por empresas americanas, alemanas y francesas, y tienen la concesión para explotar en aguas profundas
o subyacentes muy profundas, es explotar el pozo, obviamente con una ganancia para la nación. Entonces, la nueva reforma de este cuate quiere que, pues prácticamente quitarles lo que está en un contrato, lo cual significa un dineral de indemnización. Y además les voy a decir algo, no tenemos la tecnología para explorar aguas profundas. Entonces, eso va a ser un elefante blanco. Hay que aprender a entender que el sector público y el privado son ambos necesarios para el trabajo. Gran parte del capital privado es lo que hace funcionar a este país, por no decir la mayoría. La relación entre organizaciones públicas y su personal. ¿Cuántos de los servidores públicos honestos ni siquiera han estrechado un día la mano de su director? Menos del director nacional. No hay esa relación, no hay ese acercamiento. Si esto sucediera, se fortalecería. Habría cosas muy concretas, los códigos y los instrumentos éticos serían o darían esa solidez, esa consistencia, y también hay que reconocerle a los servidores públicos los estímulos, es una buena práctica, los premios, pero realmente al que trabaja, no dárselos a mi cuate, al hijo de mi amigo, a mi recomendado. Fíjense que la semana pasada hemos platicado con unos amigos de IMSS y escuché una queja muy triste que decía, es que a nosotros nos excluyeron de la vacuna. Médicos y personal administrativo y enfermeros. ¿Y por qué? Porque no estamos en el área COVID. Dije, qué ignorante. ¿Por qué? Dije, porque tú, por ejemplo, tienes consultas. ¿Y qué tal si alguien te lleva el virus? Tú, por ejemplo, enfermera, curas a la gente, atiendes a la gente, y si alguien te contagia, tú, administrativo del área clínica, tú recibes papeles, recibes todos los trámites, y si van contaminados los papeles, vean, nada más, y de viva voz les puedo dar hasta los nombres de mis cuates, ¿no? ¿Cómo es posible? La congruencia, hay que estimular a la gente, hay que, yo creo que se lo han ganado, cualquier trabajador de una institución de salud se lo ha ganado. Y también, por supuesto, hay que delimitar las acciones de la gente. No puedes hacer esto, no estás habilitado para aquello, de acuerdo al profesiograma. La administración pública tiene un comportamiento, tiene una estructura orgánica y que sí está atravesando por momentos muy complejos y muy confusos. La ciudadanía siempre está hablando mal del procedimiento burocrático de la administración. Pero créanme que no es el procedimiento burocrático, ¿eh? No es un procedimiento burocrático, es que el servidor público no tiene delimitada su acción, porque no está respetando los lineamientos burocráticos. Acuérdense que el líder burócrata, a diferencia de otros, es dogmático. Él se apega a los reglamentos en tiempos y momentos. Entonces este cuate, si no respeta estos lineamientos, entonces no es la institución, es el servidor público que no tiene claro esto. Por eso es que el servidor público debe de tener una vocación ética. Aquel que no nace para servir, no sirve para vivir. Es preciso que las nuevas reglas, y más que nuevas reglas, el retomarlas y replantear las reglas que ya existen, porque no son obsoletas, son olvidadas, son desconocidas, que sean realmente difundidas, que se conocen para empezar de nuevo a tomar esa función del trabajador en el Estado.
o no sé qué opinen, yo no necesitaría que hicieran algo nuevo o extraordinario, sino que desempolven lo que hay y que la gente lo conozca. Y de esta manera la burocracia será comprendida como unas reglas que se tienen que aplicar. Y entonces el servidor público conocerá su función apegado a esta burocracia y entonces se podrá llevar a cabo ese servicio público. Se requiere también construir competencias y no construir, más bien contratar con competencias laborales, que la gente tenga esa capacidad, ese conocimiento, el talento. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? No tanto de construir. Ustedes ven un perfil de puesto del sector público y dice claramente las características de la persona que tiene que ocupar el lugar. Sin ser peyorativo, ni discriminación, ni nada, porque a veces este tipo de reflexiones lo toman como, sí, está despreciando al intendente, está despreciando, lo está discriminando. No, a ver. El señor de intendencia va adquiriendo experiencia, pero en el ámbito de mantenimiento, de conservación. Bueno, ya es muy bueno para esto, ya fue jefe de intendentes. ¿Qué les parece si lo capacitamos y lo pasamos a otra área de conservación? ¿Cuál? Electricista. O hay que mandarlo a capacitar como técnico de instrumentos que usan dentro de los hospitales, que son mantenimiento de quirófanos, material y equipo, en fin. Vean cómo se sigue una ruta. Y no decir, pues mira, como tú ya tienes tanto tiempo aquí y ya llegó el momento de que te cambiemos de lugar, ahora te vas a ir de asistente médico. Esto es real, ¿eh? Hay gente que brincó de intendencia a asistencias médicas. ¿Y saben por qué brincaron? Porque como el servicio de limpieza fue subrogado, es decir, ya no pertenece al IMSS, ya contrataron una dependencia pública, un proveedor, mágicamente apareció rápido el proveedor, entonces, como no podían despedir al departamento de intendencia, los acomodaron y muchos cayeron en asistencia médica. Esto ya es incongruente con lo que dice. Requiere construir competencias laborales que permitan el desarrollo y la capacidad y el talento de las personas para que se desarrollen en esa área. Ustedes díganme qué relación tiene intendencia con sector, con el área médica. ¿Qué pasó, Rodrigo? Profe, ahorita que está hablando de eso, me surgió una duda. Estaba yo viendo, bueno, de vez en cuando veo la mañanera y estaba viendo leyendo unos artículos donde dice que el presidente quiere como que hacer que se retracte el auditor nacional, el que le hace todas las auditorías de un año de su sexenio, y que borre ciertas cifras que según para él son incongruentes y son distintas a las que se está poniendo. Aquí no lo puede hacer porque la Auditoría Superior de la Federación es autónoma. Y a ese cuate lo puso el Congreso de la Unión. El problema es que como él tiene la mayoría, él puede promover una destitución del gobernador del Banco de México o del auditor superior o del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y entonces, como es mayoría, el Congreso puede votar para destituirlos, porque no se está haciendo su hitleriana filosofía. Y encontraron desvíos millonarios. Y entonces rápidamente el de Hacienda salió a decir que fueron equivocaciones. ¿Ustedes creen que un trabajo tan minucioso de un auditor, y que además no es cualquier auditor, ahora resulta que se equivocó? Ahora resulta que todos los demás saben más que el auditor superior de la Federación. Pero no hay peor ciego
quien no quiere ver sus problemas. Dicen que el hombre es el animal que comete el mismo error 2 veces y nunca aprenderá de su historia. Pueblo, nación, ciudadano que ignora su historia está condenado a repetir errores. Si esto hubiera sido del sexenio anterior y del anterior y del anterior, ahorita habría una persecución. Pero como todo esto fue desde la suspensión de varias obras monumentales, entre ellas el aeropuerto, pues nadie está diciendo la millonada que se están llevando en el famoso Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que no va a servir para nada. Cuando alguien quiere aplicar la ética como servidor público, es objeto de señalamientos por parte del gobierno federal. Lean ahorita, vean todo esto, ya con esto que están aprendiendo, empiecen a buscar en las leyes para que se den cuenta todos los requisitos legales, constitucionales, que simplemente los ha ignorado este gobierno. No se ha pegado a la normatividad constitucional. Y eso nos está trayendo graves problemas internacionales ahora. Ya ayer hubo una denuncia muy estricta del presidente de El Salvador por la muerte de esta mujer a manos de policías. No es bueno para nosotros pelearnos con nuestros aliados de Centroamérica. No es bueno para nosotros pelearnos con los dueños del capitalismo. Desgraciadamente somos un país dependiente económicamente. Somos dependientes armamentistas, de armas armamentistas. Somos dependientes en muchas cuestiones. Y lo que acabas de decir, imagínense ahora, resulta que es chismoso el auditor superior de la Federación. Sí, porque estaba yo, viendo también las cifras y según, si no mal recuerdo, eran 300 millones y no sé qué tantos, y el presidente dijo que no, que era erróneo y que solamente fueron 100 millones y fracción. Te digo una cosa, Rodrigo, aunque hubiera sido un peso, aunque tanta importancia tiene un peso como 100 millones, como 300, como 7,000, es el hecho inmoral, el ir contra la ética de la administración pública federal. Aquí no se mide la cantidad de dinero, se mide el acto. Y si tú eres capaz de robarte un peso, te vas a robar millones también. Eso es algo entendible. A ti te corren de un empleo si te robaste. Yo me acuerdo, en caso de las cajeras, ellas tienen un fondo fijo y cuando se les hacía el arqueo, o sea, una auditoría rápida, oye, ¿por qué te está sobrando 10 pesos? Cuando la política dice que no te puede faltar más de un peso, ni te debe de sobrar más de 65 centavos. ¿Por qué te faltan 10 pesos? Y lo mismo se les pedía a una cajera por faltarle 10 pesos que por sobrarle 100 pesos. Se castigaba el acto, no la cantidad. El hecho, no la cantidad. No dejarnos llevar por esas políticas de decir, pero pues aquel robó más. No me importa si robó 10 veces más. Ambos son ladrones. Punto. La ley te castiga por robarte un pan que por robarte 100 millones de pesos. No, en el sector público se llama abuso de confianza. Vean nada más. Precisamente, la ética pública hoy
es un objeto de estudio, pero ya se tardaron estudiándola, de investigación, ya se tardaron investigándola. Ahora todavía no sale lo que va a regular a los gobiernos. ¿Ustedes creen que si alguien le dice al actual gobierno, mira, hay un código de ética que tú te tienes que apegar, para tener un proveedor tienes que pasar por este proceso de licitación, ¿no crees que ya lo violaste? Porque ya diste concesiones sin haber pedido ese proceso. ¿Qué creen que les diga? ¿Que se equivocó y que sí es cierto, violé la ley? ¿Qué les dirá? Esa es una pregunta interesante. Porque yo voy a regular al empresario, a nosotros mismos. Ahora, si yo quiero hacer una transferencia de dinero a Rodrigo, inmediatamente me va a decir, tiene que autorizar su localización, porque a lo mejor está usted lavando dinero. Yo lavaría, señor, no me ofendan, yo me acabo lo que tiene mi tarjeta y me espero que me vuelvan a pagar. Pero es una persecución. ¿Y cómo es que no sabemos cómo mueven las cosas? Ah, no, esto es un secreto y se va a liberar hasta dentro de 10 años. Constitucionalmente dice claramente el artículo 123, la ley tiene que ser igual para todos, para líderes políticos, para empresarios, para empleados, organizaciones, gobiernos, para todo. Un factor importante, y ojalá algún día, Guajiro, lograremos el correcto funcionamiento de la administración de acuerdo a las necesidades del ciudadano, crear buenas políticas y una buena burocracia difundida para que el ciudadano tenga comodidades. No le van a regalar nada al ciudadano, pero sí usar las cosas para lo cual fueron creadas. Hoy en día, muchas de las conductas administrativas se han convertido en banderas políticas. Lo político es una cosa y lo administrativo es otra. Ahora, si yo hago mi acto basado en las políticas, es correcto. Pero si yo hago mi acto administrativo para irme a lo político, para hacer una campaña político, es inmoral. Y hoy estamos llenos de inmoralidades. Analicen lo que está pasando hoy en televisión. Hoy en día, así es este asunto. Los actos administrativos reclaman la atención de los que manejan el Estado. Yo le puedo ir a gritar al director de la clínica donde me atienden, pero él me va a decir, yo solo hago lo que me dicen y trabajo con el poquito material que me dan, mire, y los puede llevar a la farmacia y da pena, vacías. Este contexto también pues debe de ser comprensible para los usuarios. La política, la burocracia y todo debe estar al servicio del bienestar. Y los gobernadores deben de tener una atención muy fuerte al respecto. El rol que cumple todo servidor público apoyado en los estatutos, pues simple y sencillamente no hay hay mucha voluntad de cumplirlos, pero no hay los elementos para llevarlo a cabo. Entonces, lo que se busca con todo esto es que la administración pública enfrente los cambios con un objetivo. No solamente la modernización, sino ser eficaz y ser eficiente. Darle calidad de servicio a los ciudadanos. Que las corrientes políticas y científicas pongan el máximo de énfasis
en los principios de la eficacia y de la eficiencia. Ahorita creo que hay unos mexicanos independientes científicos que están pidiendo apoyo para llevar a cabo ya las pruebas de la vacuna del COVID, pero no tienen apoyo, no se les puede dar el apoyo. Y estoy casi seguro que les van a decir, sí, te doy el apoyo, pero si dices que esto lo desarrollaste dentro del área científica del sector salud, y yo me pongo el sombrero ajeno. Yo vi un caso aquí en Puebla que al negarse este laboratorio inmediatamente fue intervenido por la Auditoría Superior del Estado, tratando de fastidiar a esto. Nada más que pues no contaba con que esta empresa pues es poderosa y hace las cosas bien. Entonces, hay algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Selección en función del mérito. ¿Qué significa selección en función del mérito? Debe de estar quien cumpla con ese perfil, tanto académico, de experiencia, de conocimiento y de manejo de situaciones. ¿Cuántos de nuestros funcionarios tendrán esta función del mérito? Muy pocos, profe. ¿Cuántos? Pues yo diría que 1 o 2. Ayer yo vi un reclamo que le hicieron a nuestra presidenta porque fue a inaugurar una calle pavimentada en sexenios pasados y la fue a inaugurar de nuevo para ver lo de los gastos y la gente le empezó a reclamar. Esta calle fue pavimentada hace 2 años, hace 3 años, 5. Relación funcional mérito. Estabilidad laboral. Evitar los despidos arbitrarios. Bueno, pues ya gané, tengo que pagar favores, pues se van, compañeros. Nos quedamos, ahorita le subo nos quedamos en esto. Me paso de salón, nos vemos, únicamente vino Valeria, Jaime, Kelly, Patricia y Rodrigo. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Mañana no, el miércoles. Miércoles, profe. Órale, pues. Gracias. Adiós. Nos vemos. Hasta luego.